Bienvenidos de nueva cuenta, estimados amigos, a estas reflexiones. Jenner González preguntó: ¿cómo se puede justificar que un conjunto de conocimientos es una ciencia o no? Tu pregunta, estimado amigo, es importantísima. Estás preguntando sobre un problema al que se le ha denominado el problema de la demarcación científica. Y permíteme decirte que es un problema histórico. Así que, pues comencemos con las reflexiones acerca de las implicaciones de tu pregunta. El problema de la demarcación científica ha sido entendido como la dificultad que implica el poder contar con criterios válidos que permitan definir los límites entre lo que es un conocimiento científico y uno no científico. La ciencia es compleja y quiero que esto quede muy en claro. Y ante esa complejidad, cualquier propuesta simplista que se haga para justificar la cientificidad de un cuerpo de conocimientos no solo estará destinada al fracaso, sino que además esa propuesta simplista, en lugar de justificar, va a operar en contra, evidenciando la no cientificidad de esos conocimientos. Mira, últimamente he leído, y en más de una ocasión, y eso ya es preocupante, que se pretende justificar la cientificidad de un conjunto de conocimientos para presentarlos como si estos fueran una ciencia, a partir del cumplimiento solo de 4 requisitos. Y te los voy a leer. Primer requisito: dicen que se debe contar con un objeto de estudio bien definido. Segundo requisito: dicen que se debe establecer el fin del estudio de ese objeto. Tercer requisito: dicen que se debe contar con un conjunto de leyes y/o principios. Y cuarto requisito: dicen que se debe contar con un método propio. Como lo dije, la ciencia es demasiado compleja como para poder ser justificada mediante el cumplimiento solo de estos 4 requisitos. Requisitos que además son tan genéricos y tan laxos que permiten justificar cualquier conocimiento calificándolo de científico. Quien piense que el cumplimiento de estos 4 requisitos es la base para justificar la cientificidad, en lugar de beneficiar a su campo de acción, en realidad lo está perjudicando, pues está exhibiendo con una tremenda ingenuidad epistémica el paupérrimo recurso cognitivo que utiliza para tal justificación. Voy a poner un ejemplo de la permeabilidad y del riesgo de utilizar estos 4 requisitos como si fuesen de verdad criterios válidos de demarcación científica. Póngase mucha atención al siguiente ejemplo. Hablemos sobre ese conjunto de conocimientos denominado quiromancia. Y me apresuro a pedir disculpas si es que mi ejemplo ofende a alguien. Veamos, la quiromancia tiene un nombre propio. Su nombre tiene raíces griegas. Tienen su propia definición con la que definen su materia. Tiene su propio fin, conocer el perfil psicológico de una persona, así como sus eventos pasados y la prognosis de su futuro. También tiene sus propios especialistas. Tiene su propio medio de validación de sus conocimientos. Tienen sus propias leyes
y sus propios principios con los que interpretan sus hallazgos. Y por último, también tienen sus propios métodos y sus propias técnicas de cómo leer la palma de la mano. ¿Has visto lo que este ejemplo te está mostrando? La quiromancia, que en realidad es una pseudociencia, cumple perfectamente bien con estos 4 requisitos. ¿Ves? ¿Ves el riesgo de tomar estos 4 requisitos como si fueran criterios válidos de demarcación científica? Cualquier pseudociencia los cumple y también cualquier oficio los cumple. Esto nos lleva a dar por terminado ya el ejemplo. Y podemos afirmar tajantemente que cumplir con los 4 requisitos comentados de ninguna manera justifica la cientificidad de un conjunto de conocimientos. Por cierto, en ninguno de esos requisitos se dice que se deba contar con un cuerpo de teorías formalmente estructuradas. Qué interesante, ¿no? Es más, permíteme leerte una cita. Es una cita muy corta. Donde no hay teoría, no hay ciencia. Donde no hay teoría, no hay ciencia. De hecho, esta afirmación basta para evidenciar que los 4 requisitos de los que hemos estado hablando son insuficientes para justificar la cientificidad, puesto que en esos requisitos no se exige que se cuente con teorías. Continuemos ahora reflexionando sobre el problema de la demarcación científica. Y permíteme hablarte de 2 posturas epistémicas íntimamente relacionadas con el problema de la demarcación científica. La primera postura se le ha llamado verificacionismo y a la siguiente postura se le ha llamado falsacionismo. Estas posturas en su momento fueron presentadas como 2 medios para determinar si una propuesta de conocimiento podía o no considerarse como una ciencia. Voy a hablarte algo del verificacionismo. Desde la postura verificacionista, las propuestas de conocimiento son presentadas, pero sobre todo son defendidas a toda costa por su propio autor o por su grupo de seguidores. Es decir, son ellos mismos los que afirman que sus propuestas de conocimiento son válidas y son científicas. Son ellos mismos los que están ensimismados en validarlas a toda costa y obviamente se enfadan ante la crítica y no la aceptan. ¿Cómo validan sus propuestas de conocimiento? Fíjate muy bien. Lo hacen agregando cada vez más hechos del mismo sentido de su propuesta de conocimiento, porque en la postura verificacionista se piensa que añadiendo más hechos iguales es como se puede confirmar la validez de su propuesta de conocimiento, que así se robustece. Es decir, la propuesta verificacionista va sumando ejemplo tras ejemplo para ir corroborando su propuesta de conocimiento y así creen que ésta queda reforzada y que por tanto es válida. Pero si se observa bien y con un poquito de detenimiento, en realidad eso es un proceso de validación inductiva. Sabemos que la inducción va de lo particular o de los casos particulares a las afirmaciones generales. Y sabemos también que el proceso inductivo, cuando es utilizado como un medio para producir conocimiento válido, tiene un gravísimo problema.
por más casos particulares que vayas sumando en el mismo sentido, nunca podrás afirmar que a partir de esos datos obtenidos por la experiencia individual, nunca podrás afirmar que todos los casos particulares serán siempre iguales. Si se encuentra un solo caso diferente, es suficiente como contraejemplo para tirar esa propuesta de conocimiento. Ahora, hablemos algo sobre la otra propuesta, sobre el falsacionismo, también y mejor llamado racionalismo crítico. Este surge como una alternativa opuesta al verificacionismo. En el falsacionismo se proponen procesos de refutación que son presentados como si fueran un criterio de demarcación científica. Lo que se busca en la postura falsacionista, que en realidad es una postura verdaderamente crítica, es encontrar precisamente ese hecho contrario a la propuesta del conocimiento que está siendo presentada. Y si no se encuentra ese hecho contrario, entonces la propuesta de conocimiento queda reforzada. ¿Se ve ahora la diferencia entre estas dos posturas? Voy a resumirlas. En la postura verificacionista, el autor de una propuesta de conocimiento o sus seguidores son ellos mismos los que se aferran a que su propuesta sea tomada como válida científicamente, a partir de sumar cada vez más hechos particulares similares, que son en realidad el producto de sus propias experiencias que según ellos van a corroborar y a reforzar su validez. Sin embargo, basta un solo caso en contrario para tirar su propuesta. Tal vez por eso se enfadan cada vez que se les somete a un proceso de examinación crítica. Pero esa no es la verdadera actitud científica. En cambio, en la postura falsacionista, las propuestas de conocimiento no son ciegamente aceptadas, ni paleramente aplaudidas. No. Las propuestas de conocimiento, desde una postura de validación falsacionista, deben de ser contrastadas por alguien diferente a quien las propone, para intentar refutarlas por medio de un hecho que las contradiga y que evidencie el error de las mismas. Y si no es posible refutarlas, pues quedarán entonces corroboradas y podrán ser aceptadas como válidas. Pero esta postura falsacionista en verdad es hermosa, porque incluso después de un proceso de falsación o de refutación, no se dice que una teoría sea absolutamente válida, se dice que hasta el momento no ha podido ser refutada. Esta postura falsacionista evita el dogmatismo, evita el anarquismo epistemológico, asegura la progresividad del conocimiento, permite los cambios de paradigma, el crecimiento y la evolución y corrección del conocimiento. Por ello, cuando un autor de una propuesta de conocimiento es él mismo el que te dice bajo qué circunstancias su propuesta podría no ser válida, es esto lo que la hace más creíble y por tanto de mayor validez. Bueno, volviendo al principio de esta reflexión, se puede ver ahora que quien defiende la cientificidad de un conjunto de conocimientos a partir del cumplimiento solo de los 4 requisitos que estábamos comentando, no solamente muestra ingenuidad epistémica,
sino que también muestra una postura evidentemente verificacionista, ante la cual basta un solo contraejemplo para tirar su propuesta. Bueno, ¿qué criterios de demarcación podemos utilizar hoy para determinar si una propuesta puede ser considerada como científica o no? Bueno, a ver, en las tendencias actuales, los criterios de demarcación científica no son los mismos si se trata de un conjunto de conocimientos que pertenezca a las ciencias formales o de un conjunto de conocimientos que pertenezca a las ciencias factuales. Y de hecho, dentro de las ciencias factuales, los criterios de demarcación científica tampoco son los mismos para las ciencias naturales que para las ciencias sociales. Pero si pudiésemos hablar de criterios generales de demarcación científica que fueran altamente deseables y esperados, al menos en un conjunto de conocimientos, podríamos decir lo siguiente. 1. Que sean consistentes, es decir, que no presenten contradicciones lógicas internas. 2. Que sean parsimoniosos, es decir, preferentemente, desde luego, que nos presenten explicaciones concretas y que eviten las presunciones y que eviten las entidades hipotéticas. Siguiente, que sean pertinentes, es decir, que describan y expliquen los fenómenos observables y las entidades reales existentes dentro de su propio campo cognitivo y no anden brincándose a otro campo de conocimiento. Que posean un trasfondo que esté compuesto por un sistema de teorías estructuradas lógicamente y actualizadas, y que tengan también una orientación filosófica propia. Obviamente que sean falseables y que una vez que hayan sido refutadas, sigan permaneciendo estables. Que sean reproducibles, obviamente. Que sus propuestas, ya sea que fueran predicciones o que fueran retrodicciones, que puedan ser comprobadas y en su caso, o hasta donde el caso lo permita, repetibles en el mismo sentido indefinidamente por cualquier observador. Que sean corregibles, dinámicas, integradoras, es decir, que permitan su revolución y su modificación. Y podríamos decir también que sean provisionales, es decir, que no se presenten como la certeza y la verdad absoluta y final. Y que si no cumplen con alguno de estos requisitos, pues puedan ser desechadas sin ningún problema. Bueno, hasta aquí las reflexiones, estimados amigos. Agradezco el interés que han mostrado por estos temas y las sugerencias realizadas. Espero tratarlas en el orden en el que han ido llegando. Y pues aún y cuando esto es muy interesante, lamentablemente el tiempo de esta reflexión se ha terminado. Espero que coincidamos en la próxima reflexión.